Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Bueno, levántense todas, muchachas, que vayan a reaccionar a más memes, carajo, jeje. Así que prepárense un poco porque vamos a ver más de sus tonterías o tonterías de otros. Marky, con la sábana en su mano y bostezando, vaya, esto hace tiempo no lo vemos, me encanta. Vamos, que sí podemos, jeje. Conket, mirando mientras da una sonrisa suave, esto será divertido, me quiero burlar de alguno aquí. Omnifem, mientras flota por el aire, vamos, quiero verlo rápido, me quiero reír un poco. Inmortal, mientras se acomoda con su soda en la mano, bueno, ¿y cuando comenzamos, muchachas? Kate, riendo suavemente mientras ve la actitud de Inmortal, bueno, déjenme ir por las demás y bueno, jeje, empezamos. Bueno, vamos a empezar, prepárense y. Acción. Omnifem, mirando a la pantalla con una sonrisa, sí, el amor es mejor no sentirlo, riendo suavemente, eso te deja débil. Marky, mirando a su madre, entonces, ¿quieres decir que tu mamá no está enamorada de papá, entonces? Omnifem, sonrojada suavemente y volteando la cara, eso es una situación muy, pero muy diferente, está bien, Marky, no se puede comparar. Rex, riendo suavemente al lado de Marky, bueno, eso me dice que sí le gustas a papá, jajaja. Inmortal, mientras toma el hombro de Omnifem, veo que ese hombre te tiene loca, se nota, jejeje, mientras saca más refresco. Conket, riendo fuertemente, jajaja, la poderosa Nolan es reducida a una mujer enamorada, ¿en serio? Jajaja, no lo puedo creer. Anissa, riendo suavemente, bueno, parece que ese tal amor hace cosas que uno no sabe. Track, viendo la pantalla, vaya, los seres humanos, cuando ven a alguien robando, le dan su merecido. Al menos hacen algo bueno para que no lo vuelva a hacer. Conket, mirando con una sonrisa, como quisiera estar ahí en ese momento para ver si me pudiera unir a esa maravillosa festividad que solo pasa de vez en cuando. Omnifem, mirando seriamente, ¿eso les pasa? ¿Quién los manda a robar donde no los llamaron? Además, están haciendo mal. No roben nada, al menos intenten ganárselo honestamente. Kate, susurrándole a Marky, vaya, tu madre es buena justiciera y sobre las buenas acciones es increíble. Marky, riendo suavemente, sí, jeje, ella es muy increíble, por eso la aprecio mucho y aprendo cada vez más de ella. Kate, mirando la pantalla con cara de ¿qué pasó aquí? Dios mío, o sea, ni siquiera tengo palabras para decir que este meme no es un meme, sino una anécdota de alguien que quiere demasiado a su amigo. Inmortal, afirmando lo que había dicho Kate, bueno, pero la anécdota nos dejó en shock a todos, jajajaja. Qué divertido, no la vimos venir. Conket, mirando y dando una sonrisa, nos dejó en shock porque no sabíamos que iba a salir cuando salen con esta, jajaja. Esto es increíble, toca prepararnos para el próximo. Track, mirando la pantalla, en eso sí tiene mucho sentido, riendo fuerte. Ya estaremos preparados para el próximo. A Tony B. Jejeje, vaya, parece que tu versión hombre, Marky, se sabe entender conmigo, riendo suavemente mientras toca el hombro de Marky. Marky, riendo suavemente mientras toma una soda, mientras se sonroja, sí, veo que se llevan bien. Rex,
Mientras abraza a Marky por la espalda, Marky, ¿por qué no existes hombre en este mundo? Eres muy guapo, ¿por qué somos tan mala suerte? Inmortal. Mientras intenta separar a Rex, oye, estás asfixiando a Marky, por Dios, déjala respirar, mientras jala a Rex. Conket. Mirando divertida la escena, vaya, esos humanos son bastante inusuales, o podría decir estúpidos. Anisa. Mientras afirma lo que dijo Conket, yo creo que tienes razón, pero bueno, ¿será que cambian si uno los obligara? Mientras piensa. Track. Mirando la pantalla con confusión, ¿quién carajo insultaría a un niño por estar jugando mal? O sea, no tendría sentido. Conket. Mientras piensa, pues mirándolo bien, parece que ellos, señalando al grupo de Marky. Rex. Mientras reía nerviosamente, sí, jajaja, una vez lo hice, pero aclarando primero. No sabía que era un niño. Cuando me dijo perdón por haber jugado mal me sentí mal, aunque nos hicimos amigos y jugamos cuando tengo libre, jejeje. Inmortal. Mirando a Rex, eres una insensible. ¿Quién carajo insulta por andar jugando mal una partida? ¿No crees que eso ya es demasiado? A Tony B. No lo sé, porque los únicos juegos que yo juego son en solo, así que no sé cómo se siente eso ni sé cómo se siente que te regañen por jugar mal, jeje. Track. Mirando a los demás, vaya, eso sí es increíblemente estúpido, jeje. ¿Cierto, insultar a un niño o a cualquier persona por no jugar? Anisa. Mirando confundida la pantalla, pero ¿cómo pudo salir ese cocodrilo de ese portal en media pelea de Conket hombre y la chica superhéroe? Conket. Mirando la pantalla, analizando la situación, de seguro es una estrategia para venderme a mí de hombre un ataque sorpresa o un arma de último recurso, puede ser. Yo que él tendría que estar muy atenta. Tula. Mirando a Conket, oye, ¿por qué tan callada? ¿Acaso estás pensando que es una trampa o algo así? Porque si lo es, te diré que es tremenda estupidez, ¿sabes? Tac. Mirando también a Conket, sí, concuerdo con Tula, eso podría ser cualquier estupidez para que te enfoques con el cocodrilo. Entonces todos quedarían pálidos, menos Conket, que seguiría analizando. Rex. Mirando divertidamente la situación, bueno, definitivamente a estos se les puede hacer perder tiempo con cualquier cosa que ellos no han visto en su vida. Marky. Asintiendo nerviosamente ante la afirmación de Rex, creo que estoy de acuerdo contigo, riendo suavemente. Omnifem. Riéndose fuerte, jajaj, si hubiese sido así, el mundo sería un mundo mucho mejor y con más paz, ¿no lo creen? Porque en este momento no habría tantas feministas intentando llamar la atención por derechos que según ellas ganaron, pero no es así. Rex. Mientras comía palomitas y tomaba su soda lentamente, diablos, Marky, tu madre no le tiene miedo a la funa, diablos. Inmortal. Mientras ríe fuertemente, mientras deja caer sus palomitas, no, se me cayeron las palomitas, carajo. Bueno, sigamos, así se habla, Omnifem, sin miedo a la funa. Conket. Mirando a Anisa, sí, sabes pelear muy bien, nunca decepcionas, jejeje, eso me gusta. Anisa. Riendo suavemente mientras infla el pecho, claro que sí, tú sabes que yo he entrenado mucho para alcanzar ese logro, jeje. Marky. Riendo suavemente pero levantándose, oye, ¿por qué golpeas así al morado? Casi lo dejas sin cabeza. Rex. Riendo fuertemente mientras deja caer su soda, diablos, casi lo deja sin cerebro y sin recuerdos. Miren, hasta partió el concreto, le pegó como cuando uno le pega a una mosca, cuando uno quiere pegarle así, mientras empieza a manotear. Conket. Mirando la pantalla, pues ¿quién lo manda a meterse de sapo en una pelea que no era de él? Ahí eso le pasa por chismoso, la verdad. Anisa. Mirando a Conket, en cierta parte tienes razón por haberlo golpeado así. Por cierto, ¿eres chico morado? Es Viltrumita, ¿verdad? Creo que se me había olvidado, o no, porque se siente en su aura. Track. Mirando fijamente al chico, sí, él es un Viltrumita, pero creo que es morado porque de pronto está emparentado con otra raza, pero bueno, pongan el otro meme. Yo.
Bueno, lamentablemente no encontré más memes, así que pueden ir a descansar mientras encuentro más, mientras me río suavemente. Así que se pueden ir a descansar o a hacer lo que quieran. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Dale like y suscríbete para más videos. Sin más nada que decir, hasta el próximo video. Adiós.